Saludos a todos amigos, soy Jonathan Murcia y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar del movimiento de raíces hebreas. Este canal Pensamiento Cristiano van a encontrar videos de apologética, teología y filosofía. He venido hablando ya en mis publicaciones, en otras redes sociales y en mi sección de en vivos tiene una entrevista a Rubén Gómez, un escritor sobre el movimiento de raíces hebreas. He estado leyendo literatura, consultando artículos, viendo entrevistas, consumiendo, conversando con gente sobre este tema y llegué a la conclusión de hacer un pequeño taller como el de que van a ver ahora para que estén informados, como bien digo, hay arquitectura del movimiento de raíces hebreas para que entiendan de manera panorámica, como voy a explicar ahora, de qué se compone estos movimientos. Si bien no es algo uniforme, no es algo holístico, que ya todos creen lo mismo, pues tenemos que comunicar algunas ideas generales para poder entendernos, ¿verdad? Pero como insisto en este video trata de definir no de manera general, no de manera específica, sin embargo voy a hacer algunas menciones. Entonces espero que les sirva, pastores, líderes, congregantes, gente que de pronto le encanta ver videos de YouTube sobre el movimiento de raíces hebreas, que le gusta el de idiomas originales. Creo que es importante que puedan ver este video con atención, con objetividad, como vamos a tratar de serlo, reconociendo los ecos y las limitaciones que tenemos, pero que sea lo más objetivo posible, ¿verdad? Yo no quiero que tengan la razón, que te den la razón, quiero que busquemos la verdad entre todos. Entonces creo que es un aporte reflexivo para que están envueltos también ya en este movimiento, pues piénsenlo, ¿eh? Que se den la oportunidad de verlo de manera objetiva y que me den sus aportes, ¿verdad? Porque a la final es una decisión de conocimiento. Voy a profundizar un poco más allá. Entonces vamos allá. Estas diapositivas que les voy a compartir las pueden ver en mi canal de Telegram o en mi página web. También voy a dejar un link aquí en la descripción para que puedan descargar las diapositivas, usarlas. Son completamente de ustedes, ¿verdad? Como gente que sigue mi contenido. Les agradezco por todo el apoyo. Ojalá puedan dar like a este video, compartirlo, dejarnos un comentario de tus reflexiones personales. Entonces el movimiento Raíces Hebreas carece de una confesión doctrinal o un gran líder, por ejemplo, como un papa o un gran apóstol o algo por el estilo. Tienen grandes, entre comillas, maestros, ¿verdad? Pero realmente no hay un liderazgo muy grande reconocido, ¿sí? Hay ciertos movimientos antiguos, sistematizados, institucionalizados, pero realmente no representan todos los movimientos. Entonces, esto hace que sea muy difícil definirlo. Pero si podemos definirlo, me gusta esto de Rubén Gómez, que este taller, aprovecho para decir, en gran parte de su literatura que voy a recomendar al final. Entonces, podríamos definir el movimiento Raíces Hebreas como un intento por recuperar las raíces de la fe de la iglesia del primer siglo, basada en el judaísmo de la época y aplicar la Torah en todos los ámbitos de la vida de los creyentes, sean judíos o no. Esto es completamente imposible, chicos. O sea, una cosa es tener en cuenta el contexto lingüístico de la época, el contexto histórico, pero una cosa es tratar de hacernos judíos o israelitas y menos aplicar la Torah en un contexto contemporáneo. O sea, muchas leyes de la Torah eran para un momento específico de la historia. Entonces, esta creo que es una definición que yo sé que es general, no encaja a todos los movimientos, pero creo que nos puede servir. ¿Por qué es importante entonces hablar un poco de esto? Porque miren, la primera razón es que es un asunto de salvación, un asunto salvífico, es una doctrina importante. No tenemos que ser los grandes teólogos para distinguir que hay doctrinas primarias y secundarias. Una diferencia de esto es, por ejemplo, el gobierno de la iglesia. Hay gente que gobierna la iglesia de una forma, de ancianos, hay un liderazgo principal, ¿verdad? Eclesiología. Pero una cosa es la salvación, ¿verdad? O la divinidad de Cristo. Son doctrinas urgentes. Entonces, a pesar de que la tensión entre gracia y ley también está dentro de los movimientos reformados ortodoxos como católicos, romanos, como arminianos, como calvinistas, como molinistas, como gente evangélica, como pentecostales, carismáticos, bautistas, estos movimientos también difieren entre ellos sobre el asunto de la salvación, ¿verdad? Sobre toda esta tensión entre arminianos y calvinistas. Esto no es nuevo. Desde el siglo IV también hay una tensión, ¿verdad? Con San Agustín, poniendo las bases de la sola fe que de cierta manera erosiona en el siglo XV y XVI, en la Reforma Protestante, siempre hay un debate. Pero el debate es sobre cómo se ve la salvación. Tengo un video sobre la diferencia entre salvación entre católicos, romanos y protestantes. Lo pueden buscar en mi canal. Pero aquí el punto es que esta gente está diciendo que la ley, el cumplimiento de ciertas leyes, algunos movimientos como dicen que hay que circuncidarse y no puede ser salvo, hay que guardar el sábado, no puede ser salvo, hay que cumplir ciertas leyes de la Torá. El problema es que son 613. Entonces
Entonces algunas sí, algunas no. Es como que a la mesa, a la carta. Entonces esto se vuelve una problemática para nosotros. Poder definirlos y poder entender que la salvación no es, amigos, la salvación bíblicamente es por la gracia enteramente del Señor. Algunos reconocen esto, pero en la práctica no es así. Hay que circuncidarse, guardar el sábado y cumplir ciertas leyes de la Torah en nuestra vida como medio salvífico. Hay otros que dicen que la fe da como resultado el cumplimiento de la ley, Torah, ¿verdad? El problema aquí es semántico, lingüístico, como ya vamos a explicar más adelante. ¿Por qué es importante hablar de esto? Me encanta lo que dice Rubén Gómez en este libro de los frutos amargos. Amigos, miren, matrimonios, familias, hijo, padre, amistades, denominaciones, iglesias se han visto afectados por el proselitismo, o sea, el movimiento ofensivo de evangelizar, bueno, porque no pueden evangelizar porque no tienen un evangelio, pero de meter a la gente a estos movimientos. Son feroces, son activistas, dividen iglesia. Entonces, por eso es importante estar al menos informado. Líder, pastor, congregante. Avísale y mándale este contenido a alguien que pueda hacerle útil, porque uno, a veces gente, por ejemplo, yo siendo ruido en redes sociales, gente comenzó a acercarme, oye, a mí me gustaba ver videos de YouTube, gracias por la alarma, gracias por la alerta, y así empieza uno, viendo videos por YouTube, cuando viene a ver y ya estás enredado porque esto es una decisión epistemológica y la mentira, amigos, no es, el diablo no te va a mostrar la mentira de salida. El diablo te va a mostrar una verdad a medias. Entonces es importante hablar de esto. Por eso estamos hablando acá. Entonces, vamos a entrar en el meollo un poco del asunto. ¿Cuáles son las tres premisas importantes? Voy a hacer, insisto, una generalidad. La iglesia se ha ido desviando de su pureza original con el paso de los siglos. Por eso ha abandonado el matriz cultural del siglo I y se ha dejado influir decisivamente por la lengua y las culturas griegas. Todo lo que sea griego, que babilónico, que egipcio, todas esas cosas han eh, permeado el cristianismo, o más bien la fe de Jesús, Jesús como judío, como israelita. Esa es una de las narrativas. Otra de las premisas que usan que es imposible disociar el mensaje bíblico del idioma, la mentalidad y la cultura en que nació. Esto es en el mundo hebreo y judío. Cada intento por situar en un marco de referencia distinto es un paso más en la corrupción y paganización de la fe. Wow. La ley de Dios, la Torá, es de aplicación universal. Dios es inmutable y no se contradice a sí mismo, por lo que la venida del Mesías no representa una ruptura con la voluntad divina expresada por los mandamientos. ¿Ven? Entonces hay una observancia indiscriminada de la ley y de la cultura judía de primer siglo. Es como si tuviésemos que básicamente detenernos en el primer siglo, actuar de la misma manera, incluso vestirnos de la manera, algunos más radicales, y seguir la Torah al pie de la letra, porque la Torah para ellos es inmodificable. Pero el asunto es que entendemos por Torah cuáles son las que hay que seguir y ya vamos a ver más adelante. Entonces, estas tres premisas traen consigo un problema. Si usamos la Biblia, si usamos el Nuevo Testamento, porque en el 1 Corintios 2:16 no es que tengamos que seguir la mentalidad hebrea o de una cultura específica, ¿cierto? Una cosa es tener el contexto lingüístico, ¿verdad? Contexto histórico y cultural de la revelación de la Biblia para entender ciertos mensajes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Jesús dijo un dicho, cuela el mosquito y se traga el camello. Eso es un dicho cultural. Claro, cuando tú entiendes contexto judío, vas a poder entender que es un dicho. Si tú traduces literalmente, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Cierto? Están diciendo, wow. Ok, ya yo entiendo lo que quiso comunicar. Es como un dicho común. Estoy entendiendo el contexto, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser, no sé, él espanta a una mujer, la trata como perro en una parte. Tú dices, wow, Jesús es como cruel aquí, como grosero. Hay que entender que una mujer sirofenicia, el contexto de la palabra perro, en qué lugar estaba, para poder sacarle el jugo a la parábola. Otro, el del hijo pródigo. El hijo pródigo, mucha gente se hace énfasis en el hijo pródigo y en el padre, pero no tiene en cuenta la audiencia, no tiene en cuenta a quién le está comunicando. Y el mensaje del hijo pródigo es mucho más significativo cuando tú entiendes el contexto legal, cultural, civil, ¿verdad? Se saca mucha riqueza bíblica. Eso es una cosa. Y también olvidan que los apóstoles también escribieron en griego koiné. Entonces no solamente se escribió en hebreo, no solamente se escribió en arameo, también se escribió en un contexto greco-romano. Esto se deja a un lado, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que no se pueda aplicar en un entorno diferente.
el Señor mandó a tener la mentalidad de Cristo, como bien comunica el autor sagrado Pablo en Primera de Corintios. Entonces, eh, más que incultar una cultura, más que suprimir la cultura es cómo yo vivo mi fe en Cristo, ¿verdad? Miren, incluso Jesús mandó a evangelizar ahí en capítulo 1 de Hechos, a evangelizar primero Jerusalén, Judea, Samaria y después hasta el último rincón de la tierra. No puedes llegar al mundo simplemente suprimiendo, eso es irreal. O sea, no puedes llegar tú a un Estados Unidos y creer simplemente que todo el mundo sea judío y que se vista como judío y se comporte como judío y que guarde las fiestas como judío. Eso es una imposibilidad lógica. Ese no fue el mensaje de Cristo como tal. ¿Ok? Otra cosa, otro problemita que voy a volver a esta imagen recurrentemente, su interpretación de la Biblia es problemática. Miren, la Biblia no se interpreta sola como tal, ¿verdad? La Biblia es epistemológicamente, o sea, en la teoría de conocimiento, la Biblia es revelada por el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener en cuenta y no podemos ser soberbios y creer que a mí se me va a revelar algo especial que no se reveló a nadie durante 2000 años. Esto es problemático, o sea, esto es orgullo, esto es soberbia. Como que tú eres un cristiano, tú tienes un grupito de cristianos específico que solamente ustedes creen. Eso es una actitud sectaria. Entonces la Biblia se lee con la historia. Miren, cuando tú lees la Biblia con la historia, confesiones de fe, credos, tú te mantienes en la ortodoxia, te mantienes en las creencias fundamentales de la fe cristiana. ¿Verdad? El Espíritu Santo ha estado con su pueblo durante 2000 años. Pero cuando tú dejas de los credos y las confesiones a un lado, ¿verdad? Comienzas a tener herejías del pasado, como los movimientos judaizantes, el unitarismo, que el mormonismo y todo este montón de sectas que han salido, porque no mantienen la ortodoxia. Y hay que tomar una decisión, ¿verdad? Es un asunto por fe. El, el protestante entiende esto, miren. No estoy diciendo que los credos y las confesiones también sean la palabra de Dios, no, pero te ayudan a entender la palabra de Dios. Entonces es importante esto. ¿Qué hacen los movimientos raíces hebreas? Se desconectan de toda la historia porque según ellos toda la historia está pagana, ¿verdad? De la forma gramatical todo desprendido. Esto es problemático, ¿verdad? Entonces confían en maestros porque tienen barbas largas y que viven en Israel. Amigos, miren, esto es importante. El hebreo bíblico es completamente diferente al hebreo contemporáneo. Entonces, si que alguien vive en Israel no lo va a hacer más inteligente o mejor intérprete de la Biblia que alguien que vive en Estados Unidos o en Colombia o en Chile. O sea, no. El asunto no es el idioma, el asunto es el método. ¿Ves? Entonces, al final confiamos en el método. Entonces, porque alguien sea barbón y que tenga algunos estudios según él, que quizás nunca has verificado, yo te invito a verificar, porque en el mundo académico tú no ves a alguien que defienda el movimiento de raíces hebreas con un título académico en una revista, en una universidad prestigiosa, con artículos dentro de concilios, dentro de mundo académico, publicando en revistas indexadas, publicando en editoriales. No se ven. ¿Por qué no se ven? Parece como seminarios de garaje o seminarios que ellos mismos crearon por internet. Ya cualquiera puede tener un seminario de internet, una página web bonita y graduarse como doctor. Entonces es importante verificar qué estudios tiene, ¿verdad? Yo les recomiendo qué es un erudito. Un erudito es una persona que tiene años dedicándose con títulos en instituciones reconocidas y que además se ha citado, esto es importante, se ha citado por otros eruditos respetables. Así funciona la interpretación de la historia. Entonces no es simplemente que una persona ya se le reveló algo especial y eso es la verdad. Uy, así no funciona. Esto es peligroso. Ya de por sí tiene que prenderte las alarmas, ¿verdad? Es importante este punto. Entonces, ¿cuáles son las creencias fundamentales? Muy rapidito las voy a explicar. Hay un solo Dios, Elohim, un solo mediador entre Elohim y los hombres. Esta palabra Elohim significa Dios y Dios, depende del contexto. Entonces Jesús es el Mesías. Siempre se usa el lenguaje Yeshua, Hamashiach. Hay quienes suscriben a la Trinidad, sí es cierto, hay unos que sí suscriben, son trinitarios. Realmente la mayoría son unitarios y a lo sumo binitarios, pero el Espíritu Santo para ellos es como una especie de energía, niegan la Trinidad. Esto es grave. Toda la escritura es inspirada por Elohim, sin divisiones, en este caso el énfasis en la unidad, revelación del Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos realmente hacen una especie de Antiguo Testamento, tiene más valor que el Nuevo Testamento. Para ellos Pablo es demasiado problemático. Para algunos más radicales, Pablo es un enemigo de la fe, un inventor del cristianismo.
La salvación es por gracia por medio de la fe en Yeshua, en Jesús, y se demuestra guardando la Torá. Este punto hay que observar dos cosas. Se admite la salvación por gracia y no por obras, como dice Efesios claramente 2, 8, 9. Sin embargo, hace hincapié en la observancia de la Torá, ¿verdad? Como la ley mosaica y como prueba de la salvación. Entonces, dependiendo del grupo en el que estés. La Torá es el instructivo del Padre, punto 4, que vino a mostrar cómo guardarla. Jesús, ¿cierto? Usan pasajes como que Jesús no vino a abrogar la ley, y es cierto, vino a guardarla, pero vino, y ahí hablando como cristiano, ¿no? Vino a guardar el corazón de la ley, ¿cierto? Entonces, estos movimientos hacen un énfasis de observancia a la ley de Moisés específicamente. ¿Qué más? Seguimos. 4, 5. Israel es el único pueblo de Elohim. Ahorita vamos a hacer énfasis en eso. Todo el que es salvo es parte de Israel y debe guardar la Torá, tanto el judío como el gentil injertado. Entonces, ¿cuál es este punto? Miren, esto es crucial, y aquí más adelante voy a ampliar. Esto es crucial para el movimiento de raíces hebreas. Ustedes se han preguntado por qué algunas personas que están, no sé, en República Dominicana, en Cali, Colombia, en Chile, de un momento a otro comienzan a cambiar su lenguaje, a usar el hebrañol, ¿verdad? Palabras en hebreo y castellano mezclados como una especie de jerga, comienzan a vestirse diferente, se cambian el nombre, ¿verdad? Se creen israelitas, ponen su bandera Israel en sus redes sociales y de un momento a otro se transforman. ¿Por qué? Porque alguien hace esa transformación así. Por la idea. Es que la idea es que tú eres un israelita. Tú dirás, pero ¿cómo? Si yo soy caucásico, soy morocho, soy palenquero, soy negro. ¿De dónde? Sí, porque lo que pasa es que en esa época, recuerden que estaban las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Luego, por el exilio asírico, muchos pueblos desaparecieron, quedaron dos, ¿verdad? Quedaron Israel del norte y Judea. Luego, esas 10 tribus que desaparecieron, esas 10 tribus se dispersaron por el mundo. Entonces, tú haces parte de ese pueblo. Entonces comienzan a decirte de que si tú tienes fe y si tú tienes creencia en esto, debe ser que tú haces parte. Entonces tú eres israelita. Por ende, si tú eres israelita, tienes que guardar la Torá. Has descubierto tus raíces. ¿Ya entiendes la palabra raíces? ¿Ya entiendes la arquitectura del día? ¿Entiendes tus raíces hebreas? Entonces tú eres israelita. Guarda la Torá como Jesús la guardó, como Yeshua la guardó, tú eres del pueblo de Dios por creer. Esa lógica interna es el fondo de esta idea, lo que es problemático porque es una presuposición, ¿verdad? Ahora con el asunto de rastrear genéticamente, algunos nos mandan a hacer esas pruebas y si te sale un porcentaje, ahí está la prueba. Eres un israelita, pero simplemente con la fe ya lo eres. Entonces no existe algo como punto 6, no existe una iglesia gentil. Esto es teología de reemplazo, o sea, la iglesia surgió, ya no existe iglesia, como dice Gálatas, no existe una iglesia, sino que no existe un pueblo israelita solamente, sino que la iglesia ahora es el pueblo de Israel. Teología de reemplazo, supersesionismo. Esto es problemático también, ¿cierto? Porque la ortodoxia no defiende eso. Está el amilenialismo, dispensacionalismo, premilenialismo histórico, postmilenialismo, otro tema de escatología. En mi canal de YouTube encuentran videos sobre este asunto. Pero entonces hay una supersesión, una superposición de la iglesia. Ya no existe. Todos somos israelitas. Todo el que crea en Yeshua es israelita. El día de reposo hay que guardarlos. Las festividades solemnes, Moadim, una serie de festividades, son eternos y ordenados para todo Israel. Y como tú eres israelita, pues tienes que guardarlo, ¿verdad? Las leyes dietéticas, Levíticos 11, siguen vigentes. Resulta paradójico, no obstante, porque algunas leyes sí, algunas leyes no. Entonces, ¿cuáles son las 613? Algunas eran para ejercicio eclesiástico en el templo. Ya no existe el templo porque no se pueden guardar, evidentemente. Entonces, esto resulta también muy problemático para ellos. El nombre de las palabras transliteradas. Entonces, palabras, por ejemplo, como Jesús, no, Jesús es nombre pagano, griego, así no se llamaba, realmente el nombre era Yeshua, el nombre santo es Yahvé, o el Eterno, ¿sí? Ya no se puede usar ciertos nombres. Un tema lingüístico ahí literado, ahí problemático. Y el rechazo a toda tradición. Estas son como las creencias fundamentales de estos movimientos, ¿verdad? Creo que todos van a estar, la mayoría van a estar de acuerdo con estas creencias. Esto como que engloba qué es lo que creen, cuál es el discurso. Entonces, como pueden ver, son como verdades a medias. Esto es lo más atractivo de estos movimientos.
Pero aquí hay un problemita. Aquí es uno de los grandes puntos de inflexión que si hay alguna persona del movimiento Raíces Hebreas que ponga un comentario, me gustaría que lo viera. Porque dejan a un lado toda la interpretación histórica. La palabra Torah es precepto o estatuto, específicamente un decálogo o el Pentateuco. Pero para ellos su definición fiel es la ley de Moisés. Ya. ¿Qué quiero decirte esto? Que la palabra Torah no solamente significa ley de Moisés, sino que tiene todo un campo semántico. Y en su forma más natural significa un estatuto o decálogo, ¿verdad? Otra forma más usada es el Pentateuco. ¿Cómo sé cuándo es una, cuándo es otra? Depende del contexto, pero para ellos no existe contexto. Para ellos siempre va a ser ley de Moisés, sobre todo en el Nuevo Testamento. Esto es problemático porque miren, dejan a un lado todo el método gramatical e histórico que tenemos 2000 años de reflexión y construcción de la interpretación. Bueno, eso no sirve para un lado, eso es pagano. Entonces para ellos, por ejemplo, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra, existen dos palabras, ¿verdad? La palabra ley, ¿verdad? Cuando se usa la palabra ley de Moisés, se usa esta palabra nomos, ¿verdad? Pero cuando se usa la palabra en este Nuevo Testamento, cuando se hace de mandamientos, se usa la palabra entolei. Esto es importante, esto es crucial. Ojo, atención acá, de pronto tú no me estás entendiendo, voy a reorganizar las ideas para comunicarte. Mira, hay pasajes en el Nuevo Testamento donde se menciona mandamiento, ley. Cuando los autores del Nuevo Testamento usan la palabra ley de Moisés, usan la palabra nomos. O sea, cuando se refiere a la ley de Moisés en Romanos, por ejemplo, ya no es por la ley mosaica, ya no es circuncisión, la ley no es por seguir la ley, usan la palabra nomos. Todos, miren que incluso esta aplicación me muestra aquí cuando se usa la palabra. Toda la palabra nomos es ley de Moisés. Pero hay otra palabra que es orden, instrucciones, requisitos, mandato, recibido, mandamiento. Por ejemplo, en Corintios y en Apocalipsis, que los voy a citar ahorita acá. Aquí están los versículos que ellos más usan. Eso se llama retrotraducciones. Primera de Corintios dice, para nada cuenta estar o no circuncidado, lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Entonces aquí hay un problemita, ¿no? Algunos dicen que hay que cumplir los mandatos de Dios. Aquí, ¿cuál palabra se usa de estas dos? ¿Cuál palabra? Entolei se usa aquí en esta palabra. Bueno, para ellos no es entolei, para ellos es nomos. Independientemente de todos los manuscritos en griego, todo lo que la crítica textual ya dijo, para ellos no importa lo que la crítica textual diga, para ellos la interpretación correcta es nomos, o sea, ley de Moisés. Y ahí no dice ley de Moisés. Es falso. Apocalipsis 12 y 17. Claro, si tú lees en español y te parece un maestro barbado que vive en Israel y que sabe más idiomas que cualquiera, te dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue en guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales no obedecen a los mandamientos de Dios y se mantiene fiel al testimonio de Jesús. Entonces obedecen el nomos, no el entolei, el nomos. Es problemático porque eres tan deshonesto, ¿verdad? Apocalipsis 14:12 también te dice, se mantienen fieles obedecen los mandamientos, obedecen los entolei en griego. Ese es el meollo del asunto. Entonces dicen ser expertos en el conocimiento de las raíces hebreas y los idiomas originales, pero engañan con el método. Esta es la gran objeción. Mira, amigos, yo no quiero tener la razón, yo quiero la verdad. Y yo me puse a investigar esto y me puse a ver los idiomas originales, las Biblias en griego original, y me puse a pensar, pero ¿por qué hacen trampa? ¿Por qué no dicen la verdad? O sea, yo aquí no quiero... Si tú eres una persona que hace parte del movimiento de Raíces Hebreas y estás viendo este video, yo no quiero engañarte. Yo quiero que tú busques la verdad. Entonces busca diccionarios confiables, académicos. No sé, si es tan importante para ti, viaja a Israel y busca tú los mismos textos, estudia los idiomas originales y el método crítico. Consulta a un biblista realmente cualificado, aparte, una tercera opinión. Y mira si lo que yo estoy diciendo es falso o es mentira. ¿Por qué no ser honestos con los idiomas originales? Este es el punto de inflexión. No te dejes engañar. Sal de ahí. O sea, no eres un niño. Si tienes la posibilidad de ver este video, tú mismo puedes buscar la verdad. Por favor. O sea, entonces frente a toda esta riqueza de significados aparte, para ellos siempre va a ser ley mosaica. Porque para ellos la ley mosaica es perfecta. Pero amigos, cuanto yo abra mi voz, guardo mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos, mis leyes, mi Torah. Sin embargo, sabemos que la ley no es eterna ni perfecta. El perfecto y eterno es Dios. O sea, por lógica.
¿verdad? Gálatas 3 nos muestra, todo el libro de Gálatas. La gente se sorprende porque la gente dice, movimientos de raíces hebreas son como movimientos judaizantes y eso. Y la gente se sorprende, pero ¿no han leído Gálatas? ¿Hebreos? O sea, ¿está en claro? Y yo a veces a mí me preguntaba lo mismo, pero si te dejas engañar por el tema de los idiomas originales, por supuesto, el idioma español para ti va a ser basura. Pero si tú realmente miras el idioma original, te vas a dar cuenta quién tiene la razón, quién tiene la verdad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice, la ley de Torah, Salmo 119, creo que es, sí, ahí me faltó uno, es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? Pero amigos, recuerden que el tono de los salmos son poemas, son canciones. Muchas veces no dicen verdades teológicas doctrinales, muchas veces sí, hay que ver el contexto. Si se confirma en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero vemos que la ley de Moisés no es perfecta. Es circunstancial en muchas de esas leyes. Por ejemplo, el divorcio. A Dios no le agrada el divorcio, pero se permite el divorcio entre las leyes de Moisés. ¿Por qué? Por la desobediencia del corazón del hombre. Eso no hace la ley perfecta. Eso hace la ley circunstancial en algunos contextos. Eso te desarma completamente todo este enfoque que la gente tiene. Entonces, como le explicaba ahorita hace poquito, ¿no? El tema del nomos, el tema del entolei, el tema del griego original. Perdón mi pronunciación de griego ahí. Bueno, ¿por qué es tan atractivo? Insisto. Amigos, claro, o sea, el concepto de identidad es muy importante. Y esto sin ánimo de ser racista o xenófobo o menospreciar culturas, porque todas las culturas son, ante los ojos del Señor, valiosas. La imagen del Señor. Pero miren, mucha gente que tiene problemas de identidad, porque ha sufrido racismo sistemático, porque pertenece a culturas indígenas. Esto dicho por un experto en el tema. Eh, Mucha gente con problemas de identidad es fácilmente raptada por estas ideas. Porque claro, si tú eres una persona que ha tenido problemas en su crianza, creció en hogares disfuncionales, problemas de discriminación, te están ofreciendo una nueva identidad. Eres israelita, eres hijo del Señor. Apréndete los idiomas originales. Mira que hay una comunidad, gente hermana de sangre, hermana que estaba perdida por ahí, nos encontramos. El Señor usó todos los medios providencialmente para encontrarnos. ¿Ves? Este es el gran meollo del asunto, que te da una nueva identidad. Entonces, miren esto. ¿Cuál es el meollo que yo voy explicando? Recuerden, está Judá, ¿verdad? Está el pueblo de Israel del norte, se dispersaron, pero esos dispersados eres tú. Entonces la Torah no era, muchas veces nos enseñaron que la Torah no era para nosotros, pero porque nosotros éramos gentiles y paganos. Entonces la idea es meterte que eres israelita, eres de estos pueblos perdidos, eres de Manasés, de Gad, de Rubén, eres de ese pueblo perdido. Te encontramos. Esa es la narrativa. Y esto es muy sectario, amigos. Sectario. Miren, yo he conocido amigos que se metieron en este tema, se pusieron a estudiar supuestamente los idiomas y en institutos y terminan de manera separada, se han separado de sus esposos. Una persona cercana, hermana, una gran amiga mía que se volvió judía, entre comillas, se separó de su esposo porque su esposo no creía en lo mismo. Entonces, miren, les voy a dar unas características de qué es un movimiento sectario. Siempre se maneja una jerga de grupo. Hay como una especie de exclusividad. Nosotros solamente tenemos la verdad, los demás no. No quiero decir que no hayan verdades. Por ejemplo, el cristianismo es verdad. Sí, pero este movimiento de verdad, ¿hasta dónde te apunta? ¿Hacia dónde te apunta? A ser exclusivo y que nadie puede compartir conmigo o a compartir mi fe. Entonces son exclusivistas. Muchos movimientos de estos ocultan las doctrinas avanzadas. Primero comienzan con las fiestas, te invitan a fiestas, los idiomas originales, vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a usar estas palabras que son más santas, pero ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué no dicen la verdad de salida? Que Jesucristo no es Dios, por ejemplo, una doctrina cardinal de la fe cristiana, que Jesucristo no es el Mesías. ¿Ah? Y otra característica de las sectas es que tienen ausencia de objetividad para verificar la información. No hay academia, no pertenece al método académico universal, no pertenece a grandes universidades, ni a colectivos, ni están certificados por universidades lingüísticas, con especialidades lingüísticas, no se puede verificar, simplemente ellos dijeron ser expertos y ya. ¿Ok? Es importante esto. Otras señales que estás en una secta, es importante que te van a meter en una secta, es cuando alguien pretende ser el único poseedor del conocimiento durante gran parte de la historia.
Esto está oculto o se olvidó. Esto es problemático. Cuando se habla de un conocimiento más profundo de carácter esotérico, mágico, místico, que solamente se puede descifrar empleando algún código medio, los famosos códigos, ¿verdad? Que no están al alcance de cualquier mortal. Esta jerga también es importante. Códigos mortales, tú, tal. Eso es sectario. Cuando se presenta una enseñanza como una nueva revelación asociada en los últimos tiempos de la historia, es una revelación especial para un movimiento especial. Esto es problemático. Cuando se abandona el método gramatical histórico que expliqué hace un rato, la interpretación de textos, ¿verdad? Y se le da un sentido profético, es que se me reveló. Esto no solamente lo sufren los movimientos raíces hebreas, algunos movimientos pentecostales, carismáticos, bautistas, se me reveló. ¿Cierto? Se me reveló a mí de manera profética. Yo soy un profeta de Dios y solamente Dios me reveló a mí. Esto es problemático. Recuerden que en la Biblia tiene que ser examinado con justo juicio, ¿verdad? Cuando se sigue su propia interpretación, aun cuando no concuerde con ninguna o sea, solamente a ellos se les reveló y ninguna persona en la historia se les reveló. Problemático, ¿verdad? Cuando se exhibe un espíritu hipercrítico a los demás. O sea, todos demás están mal, ustedes están mal, todo el tiempo hay como ese tono de ataque, siempre hay revancha, rivalidad. Y cuando todo el discurso gira en torno a que todo el mundo lo hace mal menos nosotros. Ahí también hay una señal de alarma. Cuando se pierde la condescendencia, o sea, si yo tengo la verdad, la fe verdadera, yo creo que esto debe ser más que todo para compartir, no debería haber problema para compartir. Pero el que no crea como yo comienza a actuar de manera agresiva y denigro al ser ajeno. Cuando existen evidentes síntomas de aislamiento, se rompen relaciones, porque yo decido ser fiel por la verdad, prefiero una verdad que divida, tal. Esto es problemático también. Y cuando se vive como una especie de realidad paralela, ¿verdad? Esto ya es diagnosticado, ya esto tiene que ser revisado. Y cuando se hace énfasis, sobre todo en la escatología, gente que hace mucha énfasis en la escatología, realmente también resulta problemática. Porque comienzan a vender, por ejemplo, propiedades, comienzan a poner fechas. Esto es característico de movimientos sectarios. Mis amigos, esto es como una especie de arquitectura de los movimientos raíces hebreas. Hay mucho más. Está el paleohebreo, el tema del hebrañol, el tema de la hermenéutica, el tema de los nombres, mucho, pero no quiero simplemente hacer un taller haciendo un resumen del libro. Los invito a leer el Frutos Amargos del Movimiento Raíces Hebreas de mi amigo Rubén Gómez. Tengo una entrevista con él en mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar. No es lo mismo escuchar este taller que leer el libro, así que en el link de este video van a encontrar el link. En la descripción de este video van a encontrar el link para que puedan comprar el libro y leer. Mira, una cosa es escuchar, ver un video como este, una cosa es leer. Entonces, de manera objetiva, creo que es una buena introducción. Si alguien pertenece a este grupo, está siendo persuadido por este grupo, lo invito a que lea el libro y después tome decisiones, ¿verdad? No dividas tu familia, no dividas tu casa, no dividas tu iglesia. O sea, busca la verdad. O sea, si quieres la verdad, lo mejor es tener lecturas contrastadas del tema, ¿cierto? Esa es mi invitación para ustedes. Espero que les haya gustado. No lo olviden darle like, dejarme un comentario. ¿Qué opinas al respecto? Si has tenido algún encuentro con algún movimiento o personas de este movimiento, de estos movimientos, déjamelo saber en la caja de comentarios. Espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite. Te mando un abrazo y bendiciones. Chao, chao.